Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a una nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal por Madrid? Sé que estáis con mucho calor. Estamos con mucho calor, al igual que sé que estáis en Boston, no con tanta humedad, estamos con un calor seco y aplastante, como acostumbra ya cuando llega el verano. Pero bueno, aquí en los micrófonos tenemos otro calor y tenemos otras noticias que no hablan sobre el clima, sobre la temperatura, sí sobre la temperatura que se vive en el papel y en el digital, en los artículos periodísticos, como traemos aquí de costumbre a Revista de Medio Oriente, porque nos hablas de podemos decir, temas calentitos también en el mundo, en el país. Tienes varios artículos que comentar. Sí, yo me quiero centrar hoy en El Mundo y en El País, que son los dos periódicos mayoritarios de mayor difusión. Durante tiempo se peleaban el primer puesto en Internet. Creo que ahora es El País quien lo tiene. En fin, el caso es que son medios importantes. Y me gustaría empezar por El Mundo, que lleva ya un tiempo haciendo algunas cosas que son bastante sorprendentes. Una de ellas fue hace un tiempo, creo que lo recordamos aquí, un artículo, Un Israel en el Pacífico, en el que Augusto Zamora comparaba a Israel con Corea del Norte. Venía a decir que Corea del Norte Israel era el Corea del Norte o sea, que Corea del Norte es el Israel del Pacífico, como decía el título. Un artículo vergonzoso, pero bueno. El caso es que, moviéndonos más en el tiempo, hace muy poquito, Orfeo Suárez publicaba un artículo que se llamaba 6 días, 50 años. Y Orfeo Suárez, lo primero, uno va a ver quién es, y resulta que es el director del Departamento de Deportes. ¿Por qué le encargan al encargado de deportes un análisis sobre la guerra en los 6 días? Pues porque parece que se cumple esa idea de que sobre Israel puede opinar cualquiera, y como no hace falta tener ningún respeto por la historia ni por los conocimientos, pues cualquiera puede hablar. Por supuesto, no falta en ese artículo el lobby judío. El lobby judío que acabó con el panarabismo de Nasser, del dinero, la financiación del lobby judío, que, en fin, independientemente de eso, el artículo comete muchos errores históricos y, de hecho, yo recomiendo a quien quiera seguir cómo lo desmontó Jesús Pérez en el blog guerrasposmodernas.com, donde hizo un análisis pormenorizado de ese artículo. Nosotros no lo hicimos, nos limitamos a denunciarlo por Internet, por Twitter, y ahí se fue despertando varias gente y empezaron a analizarlo. Como el análisis ya estaba hecho, pues no era necesario. Pero lo interesante es que incluso dice que Israel sembró la semilla, la primera semilla de la yihad. O sea que aunque haya habido atentados anteriores, aunque no tenga absolutamente nada que ver con Israel, para Orfeo Suárez es el principio de la yihad. Todo es culpa de Israel. Y entonces, claro, cuando uno ya llega a este punto tan ridículo, pues uno se pregunta qué hace el periódico, qué hace el medio. Bueno, el medio no hace nada. De hecho, por cierto, que el artículo él tilda la guerra de los 6 días, Orfeo Suárez tilda la guerra como la guerra que todos perdimos. Es decir, fue una guerra que lanzaron los países árabes para exterminar a Israel. Hay que recordar las declaraciones que se hicieron antes de esa guerra por parte de los árabes, las amenazas, la voluntad exterminadora abiertamente de los países árabes. Bueno, pues no lo consiguieron, y eso, según Orfeo Suárez, es la guerra que todos perdimos. O sea que la guerra en la que no se exterminó a los judíos es la guerra que para Orfeo Suárez todos perdieron. Y como te decía, ¿qué hace el periódico? Pues no hace mucho. No hace mucho. De hecho, unos días después, en la contraportada, El Mundo dedicaba su artículo a Ignacio Echeverría, que es este joven español que fue asesinado en Londres por un terrorista. Y en su artículo, Carmen Rigal, donde escribe en la contraportada, compara
a Echeverría lo compara con los mártires, con los mártires palestinos. Porque claro, como es un héroe y los mártires palestinos son otros héroes, pues el dolor es el mismo, el de las madres. Bueno, esto no tiene ni pies ni cabeza en el sentido en el que está comparando a los terroristas con la víctima. Recordemos que Ignacio Echeverría es víctima de apuñalamientos por parte de terroristas, que es algo que ha empezado en Israel, de hecho. De lo que se vanaglorian esos mártires, que los llama Carmen Rigal, sin comillas ni nada por el estilo, es precisamente de andar apuñalando a gente así. Y entonces los pone en el mismo saco, lo que es una vergüenza. Una persona interesante, tuvo un debate conmigo en Twitter diciéndome que la comparación es con el dolor de las madres. Y es cierto que el dolor de una víctima siempre es el dolor de una víctima. Alguien que se pierde un ser querido siempre es alguien que pierde un ser querido. Pero la comparación no es inocente. Cuando pone comparación de un héroe, y fíjate, el héroe del monopatín, con comillas. Sin embargo, mártires palestinos no va con comillas. La elección de esa palabra es voluntaria. Entonces, la comparación de las víctimas con los verdugos es voluntaria. Todo esto ha sucedido en el mundo en muy poco tiempo. Yo sé que el mundo atraviesa momentos muy difíciles, con cambio de dirección, etcétera, pero sería interesante que se pusiera fin a esta especie de barra libre de despropósitos. Y no solo tenemos, digamos, material para comentar hoy aquí sobre el mundo, sino que también querías hablarnos de otro artículo publicado en El País por Daniel Barenboim. Sí, un artículo de opinión. Como en general la opinión es gratis, es gratis, sí es gratis, pero además la opinión es libre, nadie dice nada, que opine uno libremente. Pero el problema es que el artículo de Barenboim dice en un momento que Alemania tiene una deuda especial con los palestinos. Sin el Holocausto, escribe Barenboim, nunca se habría llevado a cabo la partición de Palestina, ni se habrían producido la Nakba, la guerra de los 6 días y la ocupación. Esto es una barbaridad, porque lo que está pretendiendo Barenboim es situar a los palestinos como víctimas del Holocausto. No a los que quemaban, no a los judíos, sino otro tipo de víctimas también, y entonces Alemania debería disculparse. Es una barbaridad. Primero, porque todos sabemos lo que fue el Holocausto, un plan industrializado para exterminar a los judíos. Entonces, colocar a los palestinos, que por cierto fueron cómplices, o por lo menos el líder, porque no eran palestinos en aquella época, eran árabes, pero el líder de los palestinos, lo que entonces habrían sido llamados palestinos, si estuviéramos ahora, Husseini pactó con Hitler. Era amigo de Hitler. O sea, no estamos hablando de gente que fuera neutral. Entonces, a ellos los coloca como víctimas del Holocausto. Y además hay un gravísimo error histórico, y es que Balfour, luego ratificado en San Remo, que es quien devuelve a los judíos su derecho a su hogar nacional, es de antes de la Segunda Guerra Mundial y antes del Holocausto. Con lo cual, ni históricamente ni éticamente ese trozo de artículo se sostiene. Bueno, pues con este análisis de los medios, Masa, cerramos esta semana y esta edición de Revista de Medio Oriente. Como siempre, agradecerte que compartas este ratito en los micrófonos de Radio Sefarad y, bueno, recordar a todos nuestros oyentes vuestra página web revistamo.org, donde todos ustedes pueden encontrar artículos y análisis de este tipo, como los que se llevan a cabo a través de Cámara en Revista de Medio Oriente. Gracias, Masa. Muchísimas gracias a vosotros.